Chile ya superó a Europa y Latinoamérica no se dio cuenta. Sé que suena exagerado. Sé que probablemente estás pensando que es otro título sensacionalista más de Internet diseñado para generar clics baratos. Pero quédate conmigo los próximos minutos, porque lo que voy a contarte no es opinión, no es sesgo ideológico, no es fanatismo nacionalista. Son datos duros, fríos, verificables. Y cuando termines de escuchar todo esto, vas a entender por qué el resto de Latinoamérica debería estar prestando muchísima más atención a lo que está pasando en ese país largo y angosto al sur del continente. Empecemos por lo más básico, lo más obvio. Lo que cualquiera puede buscar en Google en 30 segundos, el PIB per cápita. Chile, y cerró con un PIB per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo que supera los $30.000. $30.000. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que Portugal, más que Grecia, más que varios países de Europa del Este, que ya son miembros plenos de la Unión Europea. Estamos hablando de un país latinoamericano que en términos de capacidad adquisitiva promedio de su población ya dejó atrás a naciones europeas. Y no estoy hablando de comparaciones absurdas con países en crisis. Portugal es un país estable, desarrollado, miembro fundador de la OTAN, parte de la zona euro, y Chile lo superó. Pero el PIB per cápita es solo el comienzo, porque cualquier economista te va a decir que esa métrica por sí sola no significa nada si no viene acompañada de otros indicadores. Entonces, vamos a los otros indicadores. El índice de desarrollo humano. Este índice combina expectativa de vida, educación y ingreso per cápita para darte una fotografía más completa del bienestar de una población. Chile tiene un IDH de 0.86. Eso lo coloca en la categoría de desarrollo humano muy alto, al mismo nivel que países como España, Italia, y apenas por debajo de Francia. Es el único país de Latinoamérica en esa categoría. El único, Argentina, que históricamente se jactó de ser el país más europeo de Sudamérica, está varios puntos por debajo. México, la segunda economía más grande de la región. También, Brasil, el gigante del continente, ni siquiera se acerca. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no estamos hablando de un país que simplemente tuvo suerte con recursos naturales. Sí, Chile tiene cobre, mucho cobre, es el mayor productor mundial, pero también tenía cobre hace 50 años, cuando era un país pobre. Venezuela tiene petróleo, y miren cómo le fue. Arabia Saudita tiene petróleo, y recién ahora está intentando diversificar su economía después de décadas de depender de un solo recurso. La diferencia no está en lo que tienes bajo la tierra. La diferencia está en lo que haces con eso. Chile hizo algo que casi ningún país latinoamericano logró hacer de manera sostenida: mantener políticas económicas coherentes a través de distintos gobiernos. Desde el retorno a la democracia en 1990, pasaron presidentes de centro, de izquierda, de derecha, concertación, alianza, nueva mayoría, Chile Vamos, coaliciones completamente distintas con visiones ideológicas opuestas. Y sin embargo, los fundamentos macroeconómicos se mantuvieron, la responsabilidad fiscal se mantuvo, la apertura comercial se mantuvo, el respeto a los contratos se mantuvo. Eso no es poca cosa. En un continente donde cada cambio de gobierno significa borrón y cuenta nueva, donde las políticas económicas duran lo que dura un mandato presidencial, donde la tentación populista siempre está a la vuelta de la esquina, Chile logró algo extraordinario: continuidad institucional. Hablemos de instituciones entonces, porque las instituciones son la columna vertebral de cualquier sociedad funcional. El Banco Central de Chile es independiente de verdad, no independiente de mentira, como en otros países, donde el presidente llama al gobernador del Banco Central para pedirle que baje las tasas de interés antes de una elección. Independiente de verdad, transparente, técnico, profesional. La inflación en Chile ha sido consistentemente una de las más bajas del continente durante décadas, mientras Argentina vive con inflaciones de 3 dígitos. Mientras Venezuela experimentó una de las hiperinflaciones más severas de la historia moderna, mientras incluso Brasil tuvo sus episodios inflacionarios devastadores, Chile mantuvo su moneda estable, y esa estabilidad tiene consecuencias reales en la vida de las personas. Cuando tu moneda es estable, puedes planificar, puedes ahorrar, puedes tomar un crédito hipotecario a 20 años sin el terror de que la inflación va a devorar tus ingresos. Puedes invertir en un negocio sin el miedo de que el
¿Gobierno va a cambiar las reglas del juego mañana? Esa previsibilidad, esa certidumbre. Es algo que no tiene precio, y Chile la tiene. Pero sigamos con los datos, porque todavía no terminamos. Hablemos de pobreza. En 1990, cuando Chile volvió a la democracia, casi el 40% de la población vivía en pobreza. 40%. 4 de cada 10 chilenos eran pobres. Hoy esa cifra está por debajo del 7%, según las mediciones más recientes, de 40 a 7 en 3 décadas. Eso es una reducción de más del 80% de la pobreza. No hay ningún otro país en Latinoamérica que haya logrado algo similar en el mismo periodo. Y no estoy hablando de trucos estadísticos. No estoy hablando de mover la línea de pobreza para que los números se vean mejor. Estoy hablando de mejoras reales, tangibles, medibles en las condiciones de vida de millones de personas. Casas con agua potable, electricidad, alcantarillado, acceso a salud, acceso a educación, las cosas básicas que definen si una persona puede vivir con dignidad o no. La esperanza de vida en Chile es de 80 años. 80 años. Eso es más que Estados Unidos, más que la mayoría de países europeos del este, al nivel de Alemania y Reino Unido. Un chileno promedio vive tanto como un alemán promedio. Piensa en eso por un segundo. Alemania, la locomotora económica de Europa, el país más rico y poderoso del continente europeo, tiene la misma expectativa de vida que Chile. Y esto no es casualidad, es el resultado de un sistema de salud que, con todos sus problemas y todas sus inequidades, funciona mejor que el de casi cualquier otro país latinoamericano. Es el resultado de mejores condiciones sanitarias, mejor nutrición, mejor acceso a medicamentos y tratamientos. Es el resultado de décadas de inversión sostenida en infraestructura y servicios públicos. Hablemos de educación. Chile tiene la tasa de alfabetización más alta de Latinoamérica. Prácticamente el 100% de la población sabe leer y escribir. Las universidades chilenas están consistentemente ranqueadas entre las mejores de la región. La Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile compiten regularmente por el primer lugar en los rankings latinoamericanos. Hay más chilenos con educación terciaria per cápita que en cualquier otro país de Sudamérica. Y aquí viene algo que mucha gente no sabe. Chile fue pionero en Latinoamérica en implementar un sistema de financiamiento universitario que permitió que más de jóvenes de familias de bajos ingresos pudieran acceder a educación superior. Sí, ese sistema tiene problemas. Sí, generó protestas masivas. Sí, la deuda estudiantil es un tema, pero antes de ese sistema, la universidad era simplemente imposible para la mayoría de los chilenos pobres. Era un privilegio de las élites. El sistema, con todas sus fallas, democratizó el acceso a la educación superior de una manera que no había ocurrido antes en la historia del país. Ahora, sé lo que algunos están pensando. Están pensando en el estallido social de 2019. Están pensando en las protestas masivas, en las imágenes de Santiago ardiendo, en los saqueos y la violencia. Están pensando que si Chile es tan exitoso como digo, porque millones de chilenos salieron a las calles furiosos. Y esa es exactamente la pregunta correcta, porque el éxito de Chile no significa que sea un paraíso, no significa que no tenga problemas serios, no significa que todo esté bien. El éxito de Chile, relativo, es comparativo. Chile y es exitoso comparado con el resto de Latinoamérica. Chile es exitoso comparado con donde estaba hace 30 años, pero eso no significa que sea exitoso comparado con donde quiere estar. Y ahí está la clave, para entender el estallido. Chile logró algo que muy pocos países logran, crear una clase media masiva. Millones de personas que salieron de la pobreza, que accedieron a educación, que compraron su primera casa, que tuvieron su primer auto, que viajaron por primera vez en avión. Pero esa clase media tiene aspiraciones, tiene expectativas. Ya no se conforma con no ser pobre. Ahora quiere lo que tiene la clase media de los países desarrollados. ¿Y cuando comparas la clase media chilena con la clase media española o italiana o portuguesa, las diferencias siguen siendo enormes? El sistema de pensiones chileno, basado en capitalización individual, genera jubilaciones miserables para muchas personas. El sistema de salud, dividido entre público y privado, tiene inequidades brutales. El transporte público en Santiago es caro y deficiente. La vivienda en las grandes ciudades se volvió impagable para las nuevas generaciones. Entonces sí,
Los chilenos protestaron. Protestaron porque su país mejoró tanto que ahora pueden darse el lujo de exigir más. Protestaron porque tienen expectativas más altas. Protestaron porque ya no aceptan conformarse con ser el mejor de Latinoamérica. Quieren ser, como Europa de verdad. No solo en los indicadores macroeconómicos, sino en la calidad de vida cotidiana. Y eso, paradójicamente, es un signo de éxito. Los países más pobres no tienen protestas por la calidad de las pensiones o el costo del metro. Los países más pobres tienen protestas por hambre, por falta de agua, por corrupción descarada. Chile ya superó esos problemas básicos. Ahora, está lidiando con los problemas de un país de ingresos medios altos, que quiere dar el salto al desarrollo pleno. Pero volvamos a los datos, porque todavía hay mucho que cubrir. Hablemos de infraestructura. Chile tiene la mejor infraestructura de Latinoamérica, según prácticamente todos los rankings internacionales. Las carreteras chilenas son de primer nivel. La Ruta 5, que atraviesa el país de norte a sur, es comparable con cualquier autopista europea. Los aeropuertos chilenos funcionan. El nuevo aeropuerto de Santiago está diseñado para competir con los mejores hubs de la región. El sistema de puertos chilenos es eficiente y moderno. Eso puede parecer menor, pero para un país que depende del comercio internacional tanto como Chile, tener puertos que funcionen es fundamental. Cada día de retraso en un puerto significa costos adicionales, pérdida de competitividad, contratos que se van a otros países. Chile entendió eso e invirtió en consecuencia. Las telecomunicaciones en Chile son excelentes para estándares latinoamericanos. La penetración de Internet es alta. La velocidad de conexión es competitiva. El acceso a telefonía móvil es prácticamente universal, mientras en otros países de la región todavía hay zonas sin señal de celular. Chile tiene cobertura en lugares remotos de la Patagonia. Y hablemos de algo que nadie menciona, pero que es fundamental: la energía. Chile hizo una transición energética silenciosa, pero extraordinaria en la última década. Pasó de depender casi exclusivamente de combustibles fósiles importados a convertirse en uno de los líderes mundiales en energía solar y eólica. El desierto de Atacama, el más árido del mundo, resultó ser también uno de los mejores lugares del planeta para generar energía solar. Los niveles de radiación son altísimos. No hay nubes casi nunca. Y Chile aprovechó eso. Hoy Chile genera más del 30% de su electricidad de fuentes renovables, y la cifra sigue subiendo. Hay proyectos de hidrógeno verde que podrían convertir a Chile en un exportador de energía limpia a nivel mundial, mientras otros países todavía discuten si el cambio climático es real. Chile está construyendo la infraestructura del futuro energético, pero quiero hablar de algo más profundo. Quiero hablar de la mentalidad, porque al final del día, las políticas económicas y las instituciones son el reflejo de algo más fundamental: la forma en que una sociedad piensa sobre sí misma y su futuro. Chile tiene algo que es muy raro en Latinoamérica: un consenso mínimo sobre las reglas del juego. Sí, hay desacuerdos profundos sobre política. Sí, la izquierda y la derecha chilenas se pelean ferozmente. Sí, hay polarización y conflicto, pero hay un piso común. Hay ciertas cosas que ningún gobierno chileno haría porque sabe que destruiría la credibilidad del país. Ningún gobierno chileno, de izquierda o derecha, va a defaultear la deuda soberana por capricho ideológico. Ningún gobierno chileno va a expropiar empresas extranjeras sin compensación adecuada. Ningún gobierno chileno va a imprimir dinero descontroladamente para financiar gasto populista. Esas son líneas rojas que todos respetan porque todos entienden las consecuencias de cruzarlas. Y eso genera confianza. Confianza de los inversores, confianza de los socios comerciales, confianza de los organismos internacionales, confianza de los propios ciudadanos. Esa confianza se traduce en tasas de interés más bajas, en más inversión extranjera directa, en mejores calificaciones crediticias, en acceso a mercados que otros países no tienen. Chile tiene tratados de libre comercio con prácticamente todo el mundo: con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China, con Japón, con Corea del Sur, con Australia, con Canadá. 64 países en total. Ningún otro país latinoamericano tiene esa red de acuerdos comerciales. Eso significa que los productos chilenos pueden entrar a los mercados más importantes del mundo con aranceles reducidos o nulos. Eso significa que las empresas chilenas pueden competir en condiciones favorables. Eso significa oportunidades que otros países
simplemente no tienen. Y hablemos de corrupción. Porque la corrupción es el cáncer que destruye países enteros en nuestra región. Chile y está consistentemente rankeado como el país menos corrupto de Latinoamérica en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. No es que no haya corrupción en Chile, la hay. Han habido escándalos, han habido políticos condenados, han habido empresarios que sobornaron funcionarios, pero la diferencia es que cuando se descubre, hay consecuencias. Los fiscales investigan, los tribunales condenan. Los culpables van a la cárcel. Eso puede parecer lo mínimo, lo básico, lo que debería pasar en cualquier país civilizado, pero no pasa en la mayoría de Latinoamérica. En la mayoría de Latinoamérica, los poderosos son intocables. Los escándalos de corrupción se destapan, generan indignación por unos días, y después todo sigue igual. Los culpables se escapan, los procesos se eternizan, las condenas nunca llegan. En Chile, al menos, el sistema funciona mejor que en el resto de la región. Ahora quiero hablar de algo que va a sonar controvertido, pero que necesita decirse. Quiero hablar del modelo chileno y las críticas que recibe desde ciertos sectores ideológicos. Hay mucha gente, especialmente en la izquierda latinoamericana, que odia el modelo chileno. Lo ven como neoliberalismo salvaje, como el laboratorio de los Chicago Boys, como la herencia maldita de Pinochet. Y tienen razones históricas para esa visión. Las reformas económicas que transformaron Chile se implementaron durante una dictadura brutal. Miles de personas fueron torturadas, asesinadas, desaparecidas. Eso es innegable y es imperdonable. Pero aquí está la cosa. El modelo económico chileno no terminó con Pinochet. Cuando volvió a democracia, los gobiernos de centro-izquierda de la Concertación no desmantelaron el modelo. Lo reformaron, lo humanizaron, le agregaron políticas sociales, pero mantuvieron sus fundamentos: la economía de mercado, la apertura comercial, la disciplina fiscal, el respeto a la propiedad privada. Todo eso continuó. Y continuó no porque los políticos de la Concertación fueran neoliberales encubiertos. Continuó porque funcionaba. Continuó porque los números no mienten. Continuó porque cada año que pasaba, más chilenos salían de la pobreza, más chilenos accedían a la clase media, más chilenos veían mejorar sus vidas. Los políticos democráticos podían haber dado vuelta a todo. Tenían el poder para hacerlo. El pueblo los habría apoyado. Pero eligieron no hacerlo, porque entendieron que destruir algo que funciona por pureza ideológica es una estupidez. Eso es madurez política. Eso es pragmatismo. Eso es poner el bienestar de las personas por encima de las consignas y las banderas. Y es algo que prácticamente ningún otro país latinoamericano ha logrado. Miren Argentina. Cada cambio de gobierno significa un giro de 180 grados. Kirchnerismo, macrismo, de vuelta al kirchnerismo, ahora Milei, privatizaciones, estatizaciones, controles de precios, liberación de precios. Un día eres amigo de Estados Unidos, al siguiente de Venezuela, al siguiente de China. No hay continuidad. No hay previsibilidad. No hay confianza. Y los resultados están a la vista. Argentina tiene el mismo PIB per cápita que tenía hace 20 años. No creció nada en 2 décadas. Mientras Chile duplicó su ingreso. Argentina quedó estancada. Miren Brasil. El gigante, que siempre está a punto de despertar, y nunca termina de hacerlo. Recursos naturales infinitos. Mercado interno enorme. Mano de obra abundante. Debería ser una potencia mundial. Y sin embargo, siempre hay algo: corrupción sistémica, inestabilidad política, crisis económicas recurrentes, desigualdad brutal. Brasil tiene más del doble de pobreza que Chile a pesar de tener recursos que Chile ni sueña. Miren México, la otra gran economía de la región, pegado a Estados Unidos, con todas las ventajas que eso implica. El TLCAN primero, ahora el TEMEC, acceso privilegiado al mercado más grande del mundo. Y sin embargo, México tiene tasas de pobrezas similares a las que tenía hace 30 años. El crecimiento se concentra en el norte, cerca de la frontera. El sur sigue siendo tan pobre como siempre. La violencia del narco devora regiones enteras. El Estado de Derecho es una fantasía en buena parte del territorio. Chile no tiene petróleo como Venezuela, no tiene la pampa fértil de Argentina, no tiene la biodiversidad amazónica de Brasil, no tiene la posición geográfica privilegiada de México. Lo único que tiene es cobre y una franja de tierra entre los Andes y el Pacífico. Y con eso logró superar a todos. Eso debería hacer pensar a la gente. Debería generar preguntas incómodas. Si Chile pudo
Porque nosotros no pudimos. Si Chile encontró la fórmula, ¿por qué no la copiamos? Pero en lugar de eso, la reacción mayoritaria en Latinoamérica es minimizar, relativizar, buscar excusas. Chile es chico. Dicen, es más fácil gobernar un país chico, pero Singapur es más chico, y es uno de los países más ricos del mundo. Uruguay es más chico que Chile, y no tiene ni la mitad de sus indicadores. El tamaño no es excusa. Chile tiene cobre. Dicen, es más fácil cuando tienes un recurso valioso. Pero ya dije, Venezuela tiene petróleo, y es un desastre. Nigeria tiene petróleo, y es un desastre. Congo tiene minerales, y es un desastre. Los recursos naturales son una maldición más que una bendición si no sabes administrarlos. Chile supo. Chile tuvo a Pinochet. Dicen, las reformas se hicieron con sangre, con represión, con violaciones a los derechos humanos. Es verdad, pero las reformas podrían haber sido revertidas cuando llegó la democracia. No lo fueron. Los gobiernos democráticos eligieron mantenerlas y profundizarlas. El mérito del éxito económico chileno no es de Pinochet, es de los gobiernos democráticos que vinieron después y que tuvieron la sabiduría de no destruir lo que funcionaba. Quiero profundizar en algo que mencioné antes, pero que merece más atención: el tema de las pensiones y las AFP, porque este es quizás el aspecto más controversial del modelo chileno, y el que más críticas genera. Chile fue pionero mundial en implementar un sistema de pensiones basado en capitalización individual. Cada trabajador tiene una cuenta personal donde se acumulan sus aportes más los rendimientos que esos aportes generan en el mercado financiero. Cuando te jubilas, tu pensión depende de cuánto lograste acumular. Es un sistema que pone la responsabilidad en el individuo, no en el Estado. Las críticas a este sistema son conocidas y muchas son válidas. Las pensiones que entrega son bajas para mucha gente. Las comisiones que cobran las AFP son altas. El sistema beneficia a quienes tienen empleos formales y estables, y perjudica a quienes tienen trayectorias laborales interrumpidas o trabajos informales. Las mujeres, que viven más y ganan menos, terminan con pensiones particularmente malas. Todo eso es cierto, pero también es cierto que antes de las AFP, el sistema de reparto chileno estaba quebrado. No había plata para pagar las pensiones prometidas. El Estado tenía que poner cada vez más recursos para cubrir el déficit. Era insostenible. Y también es cierto que el sistema de AFP creó algo que no existía en Chile antes: ahorro nacional. Los fondos de pensiones chilenos acumulan cientos de miles de millones de dólares. Ese dinero se invierte en la economía, financia empresas, proyectos de infraestructura, vivienda. Ese ahorro forzoso contribuyó a profundizar el mercado financiero chileno, que hoy es el más desarrollado de Latinoamérica. El sistema tiene problemas y necesita reformas. Todos los gobiernos recientes han propuesto cambios, pero la solución no es volver al sistema de reparto que ya fracasó. La solución es mejorar el sistema actual, subir los aportes, agregar componentes solidarios, reducir las comisiones, mejorar la competencia entre administradoras. Eso es lo que están tratando de hacer, con más o menos éxito. Y aquí hay una lección importante para el resto de Latinoamérica. Los sistemas de reparto que tienen la mayoría de los países de la región van camino al colapso. La población está envejeciendo. Hay cada vez menos trabajadores activos por cada jubilado. Las promesas de pensiones son imposibles de cumplir. En algún momento va a haber crisis. Va a haber que hacer ajustes dolorosos. Chile tuvo la visión de anticiparse a ese problema hace 40 años. Pagó un costo político y social enorme por ello, pero hoy tiene un sistema que, con todos sus defectos, es sostenible. No va a quebrar. No va a requerir que el Estado ponga recursos que no tiene. Eso vale algo. Hablemos ahora de un tema que no se discute mucho, pero que es fundamental: la geografía y cómo Chile la aprovechó. Chile tiene una geografía terrible para la integración interna. Es un país absurdamente largo y absurdamente angosto, más de 4.000 kilómetros de norte a sur, apenas 200 kilómetros de ancho en promedio. Está aislado del resto de Sudamérica por la cordillera de los Andes, la segunda cadena montañosa más alta del mundo después del Himalaya. Al oeste tiene el Océano Pacífico. Al norte tiene el desierto más árido del planeta. Al sur tiene glaciares y fiordos prácticamente despoblados. Esa geografía debería ser un obstáculo insuperable. Debería fragmentar el país, dificultar el comercio interno, encarecer el transporte, aislar regiones enteras. Y sin embargo,
Chile logró convertir su geografía en una ventaja. El aislamiento natural protegió a Chile de muchos de los problemas que aquejan a sus vecinos. No tiene fronteras porosas por donde entran y salen grupos armados. No tiene selvas impenetrables, donde se esconden narcotraficantes, como Perú o Bolivia. No tiene la enorme extensión territorial imposible de controlar como Brasil o Argentina. Chile puede vigilar sus fronteras, puede controlar quién entra y sale. Puede mantener el orden en su territorio de una manera que para otros países es imposible. Y la costa, 4.000 kilómetros de costa, sobre el Océano Pacífico. Eso es acceso directo a los mercados más dinámicos del mundo. Mientras Argentina y Brasil tienen que cruzar el Atlántico para llegar a Europa o dar toda la vuelta para llegar a Asia. Chile, y está ahí nomás. Las exportaciones chilenas llegan a Shanghai más rápido que las brasileñas. Chile entendió esto y se orientó hacia el Pacífico, mientras otros países latinoamericanos seguían obsesionados con Estados Unidos o Europa. Chile construyó relaciones con Asia. Hoy China es el principal socio comercial de Chile. Las exportaciones de cobre, frutas, vino, salmón chileno, van mayoritariamente hacia el este, no hacia el norte. Y hablemos del salmón porque es un ejemplo perfecto de cómo Chile diversificó su economía. Hace 40 años, no había industria salmonera en Chile. Cero. Nada. Hoy Chile es el segundo productor mundial de salmón, después de Noruega. Exporta más de millones de dólares al año en un producto que literalmente no existía en su economía hace pocas décadas. Eso no pasó por casualidad, pasó porque hubo visión estratégica, hubo inversión en tecnología, hubo transferencia de conocimiento desde Noruega. Hubo regulación que permitió el desarrollo de la industria mientras protegía el medio ambiente. Pasó porque Chile no se conformó con exportar cobre y ya. Lo mismo con las frutas. Chile y se convirtió en el principal exportador de frutas del hemisferio sur. Uvas, manzanas, cerezas, arándanos, paltas. Cuando es invierno en el hemisferio norte y no hay frutas frescas disponibles, las frutas chilenas inundan los supermercados de Estados Unidos, Europa y Asia. Es un negocio de miles de millones de dólares, basado en aprovechar una ventaja natural con logística de primer nivel y estándares de calidad que cumplen las exigencias de los mercados más sofisticados. Y el vino. Chile produce algunos de los mejores vinos del Nuevo Mundo. Carmenere, la cepa emblemática que prácticamente desapareció de Francia y encontró su hogar perfecto en los valles centrales chilenos. Los vinos chilenos se exportan a todo el mundo y compiten con los franceses, italianos y españoles en las góndolas de cualquier supermercado internacional. Todo esto es diversificación. Todo esto es agregar valor. Todo esto es no depender de un solo recurso. Y todo esto requiere instituciones que funcionen, requiere infraestructura que funcione, un sistema educativo que forme gente capaz, un ambiente de negocios que permita a los emprendedores tomar riesgos y cosechar recompensas. Quiero hablar ahora de algo más abstracto, pero igualmente importante: la cultura empresarial chilena. Chile tiene una clase empresarial sofisticada. Hay grupos económicos chilenos que operan en toda Latinoamérica. Falabella tiene presencia en Argentina, Perú, Colombia, Brasil y México. Cencosud es uno de los holdings de retail más grandes del continente. LAN, la aerolínea chilena, que se fusionó para formar la TAM, es la principal línea aérea de la región. Esto no pasa en muchos países latinoamericanos. En la mayoría de nuestros países, los empresarios locales se contentan con dominar el mercado interno y ya. No tienen la ambición de expandirse regionalmente. No tienen la capacidad gerencial para manejar operaciones en múltiples países. Los empresarios chilenos sí aprendieron a competir en un mercado pequeño y abierto, donde la eficiencia es cuestión de supervivencia, y luego exportaron ese know-how al resto de Latinoamérica. Llegaron a países más grandes pero menos sofisticados, y aplicaron las mismas técnicas que habían perfeccionado en casa. Y no estoy romantizando a los empresarios chilenos. No son santos. Han habido escándalos de colusión, de financiamiento ilegal de la política. Pero la diferencia es que existe una clase empresarial profesional, meritocrática en buena medida, capaz de competir a nivel regional e internacional. Eso es un activo que muchos países no tienen. Déjame hablar ahora de algo que se menciona poco, pero que es crucial: el sistema financiero chileno. El mercado de capitales chileno es el más desarrollado de Latinoamérica. La Bolsa de Santiago tiene liquidez, tiene profundidad, tiene una variedad de instrumentos.
Las empresas chilenas pueden financiarse emitiendo bonos o acciones a tasas competitivas. No dependen exclusivamente de los bancos, como en otros países. Y los bancos chilenos son sólidos. Están bien capitalizados, bien regulados, bien supervisados. No hubo crisis bancaria en Chile desde la de 1982, que llevó a una reforma completa del sistema, que lo hizo mucho más robusto. Chile no tiene crisis financieras cada década. Eso permite que el crédito fluya, que las familias puedan comprar vivienda con hipotecas a tasas razonables, que las empresas puedan invertir y expandirse, que los emprendedores puedan acceder a financiamiento para sus proyectos. El crédito es el combustible de la economía y en Chile está disponible de manera que en otros países no lo está. También está el tema de las regulaciones. Chile tiene un marco regulatorio predecible y estable. Las reglas del juego son claras y no cambian de un día para otro, según el capricho del gobierno de turno. Si inviertes en Chile, sabes qué impuestos vas a pagar, qué requisitos vas a tener que cumplir, qué derechos vas a tener. Esa certeza jurídica tiene un valor enorme. Miren el contraste con Argentina. En Argentina, el gobierno puede cambiar las reglas de la noche a la mañana, puede imponer controles de capital que te impiden sacar tus dólares, puede congelar tarifas y romper contratos de concesión, puede expropiar empresas por decreto, puede manipular las estadísticas del INDS para que nadie sepa qué está pasando realmente en la economía. Invertir en Argentina es una apuesta. Invertir en Chile es una decisión de negocios racional. Ahora quiero abordar algo que sé que muchos están pensando, la desigualdad, porque Chile es uno de los países más desiguales del mundo desarrollado. El coeficiente de Gini es alto. La brecha entre ricos y pobres es enorme. Un pequeño porcentaje de la población concentra una parte desproporcionada de la riqueza. Esto es verdad y es un problema serio. Nadie lo niega. Los propios chilenos no lo niegan. Fue una de las principales causas del estallido social de 2019. La sensación de que el país había progresado enormemente, pero que los frutos de ese progreso estaban mal distribuidos. Pero hay que poner esto en contexto. La desigualdad en Chile bajó significativamente en las últimas décadas. No es que subió, bajó. El Gini chileno era más alto en los 90 que hoy. La brecha se ha ido achicando lentamente, pero de manera sostenida. Las políticas sociales de los gobiernos democráticos, el gasto en educación, salud y vivienda para los más pobres, tuvieron efecto, y hay que comparar con el resto de la región. Brasil es más desigual que Chile, México es más desigual, Colombia es más desigual. Prácticamente todos los países de Centroamérica son más desiguales. La desigualdad chilena se destaca porque Chile es más rico, no porque sea más desigual que sus vecinos. Además, la desigualdad en Chile es principalmente de ingresos, no de oportunidades en la misma medida que en otros países. Un niño pobre en Chile tiene más probabilidades de recibir educación de calidad, tiene más probabilidades de acceder a salud, de salir de la pobreza, que un niño pobre en Brasil o México. La movilidad social en Chile es mayor que en la mayoría de Latinoamérica. No es perfecta. Hay enormes diferencias todavía, pero es mejor. Y esto nos lleva a un punto filosófico importante, que preferimos. Un país muy igual pero muy pobre, donde todos están mal pero al menos están igual de mal. O un país más desigual pero más rico, donde hay diferencias grandes, pero todos están mejor que antes, incluidos los más pobres. Chile eligió crecer primero y redistribuir después. Y los resultados están a la vista. Los pobres chilenos de hoy viven mejor que los pobres chilenos de hace 30 años. Viven mejor que los pobres de cualquier otro país latinoamericano. La desigualdad es un problema a resolver, pero se resuelve mejor desde una prosperidad que desde una pobreza generalizada. Quiero hablar ahora del futuro, porque todo lo que dije hasta ahora es historia, es el pasado y el presente. Pero ¿qué pasa con el futuro de Chile? Y aquí tengo que ser honesto. El futuro de Chile no está garantizado. Los logros de las últimas décadas no son irreversibles. Hay riesgos, hay desafíos, hay amenazas que podrían descarrilar todo lo que se construyó. El primer riesgo es político. Chile y está viviendo un momento de polarización intensa. El estallido de 2019 abrió heridas que no han sanado. El proceso constituyente falló 2 veces. Hay sectores de la izquierda que quieren cambios radicales al modelo económico. Hay sectores de la derecha que se resisten a cualquier cambio. El centro político, que fue el artífice del éxito chileno,
está debilitado. Si Chile pierde el consenso mínimo que mencioné antes, si algún gobierno decide cruzar las líneas rojas, las consecuencias pueden ser devastadoras. La confianza, que se tarda décadas en construir, se puede destruir en meses. Los inversores se van, los capitales huyen. Las empresas cancelan proyectos. Todo lo que diferenciaba a Chile del resto de Latinoamérica puede desaparecer muy rápido. El segundo riesgo es el cobre. Chile, y sigue dependiendo enormemente de él. Cobre representa más del 50% de las exportaciones. Cuando el precio del cobre sube, la economía chilena florece. Cuando baja, sufre. Esa dependencia de un commodity es peligrosa, y el cobre enfrenta amenazas. Otros países están aumentando su producción. Nuevas tecnologías podrían reducir la demanda. El reciclaje de cobre está mejorando. Chile necesita diversificar más su economía. Lo ha hecho en parte, como mencioné con el salmón, la fruta, el vino, pero no es suficiente. El litio podría ser una oportunidad. Chile tiene las mayores reservas de litio del mundo, el mineral esencial para las baterías de autos eléctricos. Pero el gobierno está debatiendo cómo explotar ese litio. Si privatizar o estatizar. Si acelerar o ir lento. Mientras Chile debate, otros países avanzan. El tercer riesgo es demográfico. Chile y está embelleciendo rápidamente. La tasa de natalidad cayó a niveles europeos. La pirámide poblacional se está invirtiendo. Cada vez hay menos trabajadores activos y más jubilados. Eso presiona el sistema de pensiones, presiona el sistema de salud, presiona las finanzas públicas y la inmigración, que podría compensar parcialmente este problema. Es un tema políticamente sensible. Chile y recibió millones de migrantes en los últimos años, principalmente de Venezuela, Haití y Colombia. Esa inmigración generó tensiones sociales, reacciones xenófobas, debates sobre seguridad y empleo. Si Chile cierra las puertas, agrava su problema demográfico. Si las abre, enfrenta resistencia política y social. El cuarto riesgo es el cambio climático. Chile es uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático. Tiene costa larga expuesta al aumento del nivel del mar. Tiene glaciares que se están derritiendo. Tiene zonas agrícolas que dependen de lluvias que están cambiando. La mega sequía que afectó al centro del país en la última década fue solo una muestra de lo que puede venir. Y el quinto riesgo, quizás el más profundo, es el riesgo de la complacencia. Chile y logró tanto que puede caer en la tentación de dormirse en los laureles, de pensar que ya está todo hecho, que ya llegamos, que ahora solo hay que mantener el rumbo. Pero el mundo no se detiene. Otros países avanzan. Las ventajas competitivas se erosionan. Lo que ayer era vanguardia hoy es el estándar y mañana es obsoleto. Chile necesita seguir reformándose, seguir innovando, seguir invirtiendo en educación y tecnología, seguir atrayendo talento y capital, seguir mejorando sus instituciones. Si se estanca, si se conforma, otros lo van a superar. El éxito pasado no garantiza el éxito futuro. Pero dicho todo esto, sigo siendo optimista sobre Chile. Sigo pensando que tiene las mejores chances de cualquier país latinoamericano de dar el salto al desarrollo pleno. Sigo pensando que la próxima generación de chilenos puede vivir en un país comparable a los europeos, no solo en indicadores macro, sino en calidad de vida cotidiana. ¿Por qué soy optimista? Porque Chile tiene algo que muy pocos países tienen, evidencia de que puede hacer las cosas bien. No es un país que siempre fracasó, y ahora tiene que demostrar que puede tener éxito por primera vez. Es un país que demostró durante 30 años que puede sostener políticas sensatas, que puede mejorar consistentemente, que puede superar crisis sin destruirse. Esa trayectoria vale mucho. Esa memoria institucional vale mucho. Esa experiencia de éxito vale mucho. Cuando enfrenten los desafíos del futuro, los chilenos pueden mirar atrás y ver que ya superaron desafíos parecidos antes. Eso da confianza. Eso da resiliencia. Ahora, quiero dedicar una parte de este análisis a algo que creo que es fundamental y que pocas veces se menciona. Quiero hablar de la mentalidad chilena, de la psicología colectiva, de la forma en que los chilenos ven el mundo y su lugar en él. Los chilenos tienen fama de ser distintos al resto de los latinoamericanos, más reservados, más formales, más trabajadores, más obsesionados con las apariencias. Hay un dicho que dice que los chilenos son los ingleses de Sudamérica, y hay algo de verdad en eso. Pero más allá de los estereotipos, hay características culturales. Una de ellas
es el pragmatismo. Los chilenos son notablemente pragmáticos comparados con otros latinoamericanos. No se casan con ideologías de manera tan intensa, no se dejan llevar por mesianismos políticos tan fácilmente, no esperan que un líder carismático venga a salvarlos, desconfían de las promesas grandilocuentes, prefieren mejoras incrementales a revoluciones. Ese pragmatismo tiene costos, puede parecer aburrido, gris, poco inspirador, pero también tiene beneficios enormes. Permite cambiar de rumbo cuando algo no funciona, sin sentir que se traicionó una causa sagrada. Permite evaluar políticas por sus resultados, no por sus intenciones. Permite construir consensos entre gente que piensa distinto. Otra característica es la valoración del esfuerzo personal. Chile tiene una cultura meritocrática más desarrollada que la mayoría de Latinoamérica. Obviamente hay nepotismo y conexiones heredadas, pero también hay una creencia extendida de que el trabajo duro debería ser recompensado, de que cada persona es responsable de su propio destino, de que no hay que esperar que el Estado te solucione la vida. Esto puede verse como individualismo excesivo, como falta de solidaridad, pero también genera una sociedad donde la gente se esfuerza, donde los emprendedores toman riesgos, donde los profesionales se capacitan constantemente para competir. Genera una sociedad más dinámica y productiva. Y está el tema de la aspiración. Los chilenos aspiran a más, no se conforman con lo que tienen, quieren progresar. Quieren que sus hijos vivan mejor que ellos. Quieren acercarse a los estándares de los países desarrollados. Esa aspiración puede generar frustración cuando no se cumple, como vimos en el estallido, pero también genera energía, impulso, motivación para seguir mejorando. Comparen eso con otros países de la región donde hay una especie de resignación colectiva, donde la gente asume que las cosas siempre fueron así y siempre van a ser así, donde el progreso parece imposible y ni siquiera vale la pena intentarlo. Esa mentalidad derrotista es quizás el mayor obstáculo para el desarrollo en muchos países latinoamericanos. Chile, en general, no la tiene. Quiero hablar también de algo más específico, el rol de las mujeres. Chile tuvo a la primera mujer presidenta de Sudamérica elegida por voto popular. Michelle Bachelet gobernó 2 periodos, dejó un legado importante. Fue luego alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Eso no es casualidad. Refleja una sociedad donde las mujeres han ido ganando espacios de manera más acelerada que en otros países de la región. La participación laboral femenina en Chile aumentó enormemente en las últimas décadas. Las mujeres chilenas hoy trabajan, estudian, emprenden en números que habrían sido impensables para las generaciones de sus madres y abuelas. Esto tiene un impacto económico directo. Más trabajadores significa más producción, más consumo, más crecimiento. Y tiene un impacto social también. Las familias con 2 ingresos son más estables económicamente. Los niños, criados por madres educadas, tienen mejores resultados educativos. Las mujeres con independencia económica tienen más poder de negociación en sus hogares y en la sociedad. Chile todavía tiene mucho por avanzar en igualdad de género. La brecha salarial existe. El techo de cristal existe. El acoso y la violencia machista existen. Pero la tendencia es claramente hacia mayor igualdad. Y esa tendencia contribuye al desarrollo del país. Ahora quiero hacer una pausa y hablar de algo que me parece importante. Quiero hablar de las críticas legítimas al modelo chileno, que no provienen de la ignorancia o el resentimiento ideológico, sino de problemas reales que necesitan solución. El sistema de salud chileno tiene problemas serios. Está dividido entre FONASA, el sistema público, que atiende a la mayoría de la población, y SAPRE, los seguros privados, que atienden a quienes pueden pagarlos. El sistema público está crónicamente subfinanciado. Las listas de espera son largas. La infraestructura es insuficiente. La calidad de la atención es muy variable. Mientras tanto, el sistema privado funciona bien para quienes pueden costearlo. La inequidad es brutal. El sistema educativo también tiene problemas. Mejoró enormemente en cobertura. Prácticamente todos los niños chilenos van a la escuela, pero la calidad es muy desigual. Los colegios privados y los subvencionados de élite ofrecen una educación de nivel. Los colegios municipales, donde estudian los más pobres, ofrecen una educación muy inferior. Esa brecha de calidad perpetúa la desigualdad de una generación a otra. El mercado laboral tiene problemas. Hay informalidad significativa. Los sindicatos son
Débiles. La negociación colectiva es limitada. Muchos trabajadores enfrentan condiciones precarias, bajos salarios, poca protección. La legislación laboral está desactualizada y necesita reformas. El medio ambiente tiene problemas. Las llamadas zonas de sacrificio, áreas altamente contaminadas donde se concentran industrias tóxicas, son una vergüenza. El modelo extractivo generó daños ambientales significativos. El agua está mal distribuida y hay conflictos crecientes por su uso. La planificación urbana fue deficiente y las ciudades chilenas tienen problemas de congestión, contaminación y segregación espacial. Todas estas críticas son válidas. Reconocerlas no contradice nada de lo que dije antes sobre el éxito relativo de Chile. Un país puede ser el más exitoso de su región y aún así tener problemas graves que necesitan solución. Las dos cosas no son mutuamente excluyentes. De hecho, la capacidad de reconocer los problemas y trabajar para solucionarlos es parte de lo que hace exitoso a un país. Chile no es exitoso porque sea perfecto. Es exitoso porque mejoró consistentemente, porque enfrentó sus problemas, aunque no siempre los resolvió del todo, porque siguió avanzando a pesar de los obstáculos. Volvamos a la comparación con el resto de Latinoamérica, porque creo que ahí está el punto central de todo este análisis. Cuando miro al resto del continente, veo un patrón deprimente que se repite una y otra vez. Países con enorme potencial que nunca logran realizarlo. Países que tienen todos los recursos para ser prósperos y sin embargo mantienen a millones de sus ciudadanos en la pobreza. Países que dan un paso adelante y dos pasos atrás. Países atrapados en ciclos de crisis, recuperación incompleta y nueva crisis. Argentina es el ejemplo más doloroso. Un país que hace 100 años era uno de los más ricos del mundo, que recibía inmigrantes de toda Europa que venían a hacer la América, que tenía una clase media culta y sofisticada, cuando eso era raro en Latinoamérica, y que desde entonces fue declinando hasta el punto donde hoy tiene más del 40% de pobreza y una inflación de 3 dígitos. ¿Qué pasó en Argentina? Pasó peronismo, pasó golpes militares, pasó hiperinflación, pasó default, pasó populismo de izquierda. Pasó neoliberalismo mal implementado. Pasó que nunca hubo un consenso mínimo sobre cómo manejar la economía. Pasó que cada gobierno quiso reinventar la rueda. Pasó que las instituciones se degradaron hasta el punto donde nadie confía en nada. Chile y Argentina tenían niveles de desarrollo similares a principios del siglo XX. Hoy Chile duplica a Argentina en PIB per cápita. Duplica en 100 años. Dos países vecinos con historias parecidas divergieron completamente. Uno encontró un camino hacia la prosperidad. El otro se perdió en un laberinto del que no logra salir. Venezuela es otro ejemplo, todavía más extremo. Un país sentado sobre las mayores reservas de petróleo del planeta. Un país que en los años 70 era el más rico de Latinoamérica, que atraía inmigrantes de toda la región, que tenía autopistas y rascacielos cuando otros países todavía tenían caminos de tierra, y que hoy está destruido. 7 millones de venezolanos huyeron del país. La economía se contrajo más del 70%. Hay desnutrición, hay enfermedades, hay colapso total de los servicios públicos. ¿Qué pasó en Venezuela? Pasó chavismo, pasó socialismo del siglo XXI, pasó la idea de que se podía patear el tablero, romper todas las reglas, destruir las instituciones y construir algo nuevo desde cero. Pasó que no se podía. Pasó que destruir es fácil y construir es difícil. Pasó que cuando arruinas las instituciones, arruinas todo lo demás también. Chile miró esos ejemplos y eligió otro camino. No un camino perfecto, pero sí un camino que funcionó. Quiero dedicar un momento a hablar de la gente común, no de los economistas, no de los políticos, no de los empresarios, de la gente común que vive en Chile y que experimentó estos cambios en su vida cotidiana. Conozco historias de personas que nacieron en campamentos. Esos asentamientos informales, donde la gente construye casas precarias en terrenos que no le pertenecen. Personas que crecieron sin agua potable, sin alcantarillado, sin electricidad confiable, y que hoy son profesionales, viven en departamentos, con todas las comodidades modernas, tienen auto, viajan de vacaciones, mandan a sus hijos a buenas escuelas. Esas historias de movilidad social son posibles en Chile de una manera que no son posibles en la mayoría de Latinoamérica. No digo que sean fáciles. No digo que todo el que se esfuerce lo logre. Hay desigualdad,
Hay barreras, hay discriminación, pero la posibilidad existe. El camino está ahí. En otros países de la región, nacer pobre es casi y una sentencia. Las probabilidades de salir de la pobreza son mínimas. El sistema está armado para perpetuar las jerarquías existentes. Los de arriba se quedan arriba. Los de abajo se quedan abajo, generación tras generación. Chile irrumpió eso, al menos parcialmente, no del todo, pero más que los demás. Y eso importa para los millones de personas cuyas vidas mejoraron. Importa para el país en su conjunto porque aprovecha el talento de toda la población, no solo de la élite. Déjame hablar ahora de un aspecto que me parece fascinante: el rol de la tecnocracia en el desarrollo chileno. Chile tiene una tradición de tecnócratas competentes, manejándola política, económica, economistas formados en las mejores universidades del mundo, ocupando los puestos clave del Banco Central, el Ministerio de Hacienda, las superintendencias, gente que sabe de lo que habla, que entiende cómo funciona la economía, que toma decisiones basadas en evidencia y no en ideología. Esto puede sonar elitista y antidemocrático, y hay críticas válidas a la tecnocracia. Los tecnócratas pueden estar desconectados de la realidad de la gente común. Pueden ser insensibles a las dimensiones políticas y sociales de las decisiones económicas. Pueden equivocarse creyendo que tienen la razón porque tienen títulos. Pero la alternativa a la tecnocracia es peor. La alternativa es que la política económica la manejen políticos sin formación técnica, que toman decisiones para ganar elecciones sin importar las consecuencias a largo plazo. La alternativa es que cualquier charlatán pueda convencer a las masas de que tiene una solución mágica para los problemas económicos. La alternativa es Venezuela, es Argentina, es cualquiera de los desastres económicos que vimos en la región. Chile logró un equilibrio razonable. Los tecnócratas diseñan e implementan la política económica dentro de parámetros que los políticos electos definen. Hay supervisión democrática, pero también hay expertise técnica. Los ministros de Hacienda chilenos son respetados internacionalmente. El Banco Central de Chile es uno de los mejor evaluados del mundo. Eso no es casualidad, y quiero mencionarla. Calidad del servicios y bill chileno. Los funcionarios públicos en Chile son, en promedio, más competentes y menos corruptos que en la mayoría de Latinoamérica. El ingreso al servicio público es por concurso. Hay carrera funcionaria. Hay evaluación de desempeño. No es perfecto. Hay acomodos y enchufes como en todas partes, pero es mejor que el promedio original. Cuando el Estado funciona, todo lo demás funciona mejor. Los impuestos se cobran, los servicios se proveen, los contratos se respetan. Parece obvio, pero no lo es en la mayoría de nuestros países, donde el Estado es disfuncional. Ahora quiero hablar de algo más polémico. Quiero hablar del rol de Estados Unidos en el desarrollo chileno. Chile ha tenido una relación estrecha con Estados Unidos durante décadas. Esa relación tiene aspectos oscuros: el involucramiento de la CIA en el golpe de Estado, el apoyo a la dictadura de Pinochet durante la Guerra Fría. Esos hechos son ciertos y condenables, pero también es cierto que la relación con Estados Unidos trajo beneficios a Chile. El Tratado de Libre Comercio abrió un mercado enorme para los productos chilenos. La inversión estadounidense contribuyó al desarrollo de sectores clave. La transferencia de tecnología y conocimiento fortaleció la capacidad productiva del país. Otros países latinoamericanos eligieron el camino del anti-imperialismo. Eligieron confrontar a Estados Unidos, alinearse con sus adversarios, rechazar los tratados comerciales y las instituciones financieras internacionales. Venezuela lo hizo, Cuba lo hizo, Bolivia lo intentó, Argentina coqueteó con esa posición en varios momentos. Los resultados no fueron buenos. El antiimperialismo como política exterior puede ser moralmente satisfactorio, pero económicamente es un desastre. Estados Unidos sigue siendo la economía más grande del mundo, el mercado más rico, la fuente de capital y tecnología más importante. Pelearse con Estados Unidos tiene un costo enorme que pocos países pueden pagar. Chile fue pragmático, mantuvo buenas relaciones sin ser servil. Firmó los tratados que convenían firmar, atrajo la inversión que convenía atraer. No se peleó innecesariamente por cuestiones de orgullo nacional y se benefició de esa posición. Esto no significa que Chile deba ser un satélite de Estados Unidos. Chile también mantuvo buenas relaciones con China. Chile se opuso a la guerra de Irak. Chile tiene posiciones independientes en foros internacionales.
pero nunca cayó en el antiamericanismo ideológico que tanto daño hizo a otros países de la región. Quiero ahora hablar del futuro de Latinoamérica y del rol que Chile podría jugar en ese futuro. Latinoamérica necesita desesperadamente ejemplos de éxito. Necesita demostrar que es posible salir del subdesarrollo, que podemos aspirar a los niveles de vida del primer mundo. Chile es ese ejemplo. No es un ejemplo perfecto. No es un modelo para copiar al pie de la letra. Cada país tiene su historia, su cultura, sus condiciones particulares, pero sí es una demostración de que se puede, de que con las políticas correctas, las instituciones correctas, la mentalidad correcta, un país latinoamericano puede alcanzar niveles de desarrollo que antes parecían reservados solo para Europa, Norteamérica y algunas partes de Asia. El problema es que el resto de Latinoamérica no está mirando a Chile, o peor, lo mira con resentimiento en lugar de con admiración. El éxito chileno genera incomodidad, genera preguntas incómodas sobre por qué nosotros no pudimos hacer lo mismo. Es más fácil minimizar ese éxito, buscarle defectos, atribuirlo a factores únicos y irrepetibles, que aceptar que quizás hicieron algo bien que nosotros hicimos mal. Hay una resistencia ideológica también. El modelo chileno es anatema para cierta izquierda latinoamericana que lo ve como neoliberalismo, como capitalismo salvaje, como traición a los ideales de justicia social. Esa izquierda prefiere admirar a Cuba. A pesar de 60 años de fracaso económico, prefiere encontrar excusas para Venezuela. Prefiere cualquier cosa antes que reconocer que un modelo de economía de mercado con regulación sensata y política social bien diseñada puede funcionar mejor que las alternativas. Pero los resultados están a la vista. Los cubanos se lanzan al mar en balsas para escapar del paraíso socialista. Los venezolanos cruzan selvas mortales para llegar a Estados Unidos. Mientras tanto, la inmigración a Chile viene de toda Latinoamérica: venezolanos, haitianos, peruanos, colombianos, dominicanos, millones de personas votando con los pies, eligiendo ir a Chile porque ahí tienen más oportunidades que en sus países de origen. Eso debería decir algo. Eso debería hacer pensar a la gente, porque todo el mundo quiere ir a Chile y nadie quiere ir a Cuba o Venezuela. La respuesta es obvia para cualquiera que no esté cegado por la ideología. Quiero terminar esta parte hablando de lo que otros países podrían aprender de Chile, no para copiar exactamente, sino para adaptar a sus propias circunstancias. Primera lección: las instituciones importan más que los recursos naturales. Inviertan en instituciones, protejan la independencia del Banco Central, fortalezcan el Poder Judicial, profesionalicen el servicio civil. Segunda lección: la continuidad vale más que el cambio radical. Resistan la tentación de reinventar todo cada vez que hay un cambio de gobierno. Mantengan lo que funciona, aunque venga del gobierno anterior. Hagan reformas incrementales en lugar de revoluciones. El progreso sostenido es más valioso que los saltos espectaculares seguidos de retrocesos igual de espectaculares. Tercera lección: el mercado funciona, pero necesita regulación. No caigan en el extremo de estatizar todo, ni en el extremo de dejar que el mercado haga lo que quiera. Encuentren el equilibrio. Dejen que los privados produzcan, inviertan, innoven, pero regulen para evitar abusos. Corrijan las fallas del mercado. Redistribuyan para que los beneficios lleguen a todos. Cuarta lección: la apertura comercial tiene más beneficios que costos. Firmen tratados de libre comercio. Integren su economía al mundo. Sí, habrá sectores que pierdan. Habrá que compensarlos y ayudarlos a reconvertirse. Pero los beneficios de acceder a mercados globales superan ampliamente los costos de la apertura. Quinta lección: inviertan en educación, pero también en calidad, no solo en cobertura. No alcanza con que todos vayan a la escuela si la escuela no les enseña nada. La calidad educativa determina la productividad futura de la fuerza laboral. Sexta lección: mantengan la estabilidad macroeconómica como prioridad absoluta. No impriman dinero para financiar gasto populista. No defaulten la deuda para ganar una elección. No manipulen el tipo de cambio para ocultar problemas. La inflación y las crisis financieras destruyen décadas de progreso en meses. Séptima lección: sean pragmáticos, no ideológicos. Evalúen las políticas por sus resultados, no por sus intenciones, ni por su pureza ideológica. Copien lo que funciona, aunque venga del otro bando político. Abandonen lo que no funciona, aunque sea parte de su identidad partidaria. Son lecciones simples, casi obvias, y sin embargo, casi ningún país latinoamericano las aplica de manera consistente. Chile lo hizo.
imperfectamente, pero mejor que los demás. Y los resultados están a la vista. Ahora quiero profundizar en algunos aspectos específicos que merecen más atención. Empecemos por el tema del litio, que podría ser determinante para el futuro de Chile. Chile tiene las mayores reservas de litio del mundo. El litio es el componente clave de las baterías que alimentan los autos eléctricos, los teléfonos celulares, los sistemas de almacenamiento de energía renovable. La demanda de litio está explotando y va a seguir explotando a medida que el mundo transiciona hacia la electromovilidad y las energías limpias. Esto representa una oportunidad histórica para Chile. Podría convertirse en la Arabia Saudita del litio. Podría generar riqueza enorme a partir de este recurso, pero también representa un riesgo. Sí, Chile maneja mal el litio. Si permite que la corrupción y la mala gestión arruinen la oportunidad, podría despreciar una chance que no se va a repetir. El debate actual sobre el litio en Chile refleja las tensiones más amplias en la sociedad chilena. Por un lado, están quienes quieren que el Estado tome control de la explotación, creando una empresa estatal. Por otro lado, están quienes quieren dejar que el sector privado explote el litio con regulación adecuada, atrayendo inversión y tecnología extranjera. No hay respuesta fácil. Ambas opciones tienen ventajas y desventajas. Lo importante es que Chile tome una decisión y la implemente bien. Lo peor sería quedarse paralizado mientras otros avanzan. Australia ya produce más litio que Chile. Argentina está trayendo inversiones enormes. Si Chile no se mueve, se va a quedar atrás. Otro tema que merece profundización es el de la vivienda. Chile enfrenta una crisis de vivienda comparable a la de muchas ciudades desarrolladas. Santiago se volvió carísima. Los precios subieron mucho más rápido que los salarios. Las nuevas generaciones enfrentan la posibilidad de nunca poder comprar una vivienda propia. Esto tiene múltiples causas. La migración del campo a la ciudad. La inmigración internacional agregó demanda. La regulación urbanística restringió la oferta. Las tasas de interés bajas empujaron los precios hacia arriba. La especulación inmobiliaria agravó el problema. La solución requiere actuar en varios frentes. Más construcción de vivienda social, densificación de las ciudades, mejor transporte público, regulación de los arriendos de corto plazo tipo AIRM, impuestos a las viviendas vacías para desincentivar la especulación. Chile tiene experiencia en política habitacional. El sistema de subsidios fue muy exitoso en reducir el déficit habitacional, pero ese sistema fue diseñado para una época diferente. Hoy el problema es cómo hacer que la vivienda sea accesible en ciudades donde los precios se fueron al cielo. Hablemos de seguridad pública. Este tema se volvió central en el debate chileno reciente. Durante décadas, Chile fue conocido como uno de los países más seguros de Latinoamérica. Las tasas de homicidio eran bajísimas comparadas con México, Brasil o Venezuela. La gente podía caminar por las calles sin miedo. El crimen organizado era prácticamente inexistente. Eso cambió en los últimos años. La delincuencia aumentó. Aparecieron fenómenos nuevos, como el crimen organizado transnacional. La percepción de inseguridad creció más rápido, incluso que el crimen real. El tema de la seguridad se convirtió en prioridad número uno. Parte de esto está relacionado con la inmigración. No porque los inmigrantes sean más criminales, pero la llegada de millones de personas desbordó los sistemas de control. Algunas bandas venezolanas y colombianas empezaron a operar en territorio chileno. Eso generó reacciones xenófobas que antes no existían. Chile necesita mejorar su sistema de seguridad pública sin caer en el autoritarismo. Necesita más y mejores policías, un sistema de justicia más ágil, cárceles que cumplan su función rehabilitadora. Necesita cooperación internacional para combatir al crimen transnacional. Necesita atacar las causas de la delincuencia. Y necesita hacerlo sin destruir las libertades civiles que costó tanto conquistar. Otros países cayeron en la tentación de la mano dura. Y los resultados no fueron buenos. Más violencia, más abusos policiales, más encarcelamiento masivo, sin reducir realmente el crimen. Hablemos ahora de algo más positivo: la innovación y el emprendimiento en Chile. Chile desarrolló un ecosistema de startups bastante vibrante. Hay incubadoras, aceleradoras, fondos de capital de riesgo. Hay startups chilenas que se expandieron a toda la región. Cornershop fue adquirida por Uber por más de 3.000 millones. Noco es otra startup chilena
que se convirtió en unicornio. El gobierno implementó un programa llamado Startup Chile, que atrajo emprendedores de todo el mundo. El programa fue copiado por muchos otros países porque funcionó. Puso a Chile en el mapa del emprendimiento tecnológico global. Hay mucho por mejorar todavía. El acceso a capital sigue siendo limitado. La burocracia para crear empresas todavía es excesiva. El talento técnico escasea. Pero la base está ahí. Chile necesita moverse hacia una economía que dependa menos de la extracción de recursos naturales y más de la generación de valor agregado a través del conocimiento y la innovación. Eso requiere más inversión en ciencia y tecnología. Más colaboración entre universidades y empresas. Chile invierte menos del 0,5% de su PIB en investigación y desarrollo. Los países desarrollados invierten 2 o 3%. Esa brecha se tiene que cerrar si Chile quiere dar el salto al desarrollo pleno. No se puede ser un país de ingresos altos exportando solo cobre, salmón y frutas. Hay que agregar servicios sofisticados, productos tecnológicos, propiedad intelectual. Quiero dedicar un momento a hablar de la cultura chilena. 2 premios Nobel de literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, directores de cine que ganaron premios mundiales, músicos que trascendieron fronteras. Esa producción cultural es parte de la identidad nacional chilena. Los chilenos están orgullosos de sus poetas, de sus artistas. Ese orgullo cultural coexiste con la orientación pragmática y comercial. Chile no es un país de puros comerciantes y economistas. También es un país de creadores. Y la cultura tiene valor económico también. El turismo cultural, las industrias creativas. Chile tiene potencial para desarrollar más estos sectores. Ahora quiero abordar un tema delicado, la relación de Chile con sus vecinos. Chile tiene relaciones complicadas con todos sus vecinos. Con Bolivia, por el acceso al mar. Con Perú, por litigios fronterizos históricos. Con Argentina, aunque la relación ha mejorado mucho. Esas relaciones complicadas son un obstáculo para la integración regional. Chile mira más hacia el Pacífico, hacia Asia, hacia los mercados globales, que hacia sus vecinos sudamericanos. Participa poco de los esquemas de integración latinoamericana. Hay quienes ven esto como un error, que Chile debería liderar la integración sudamericana. Hay quienes ven esto como realismo, que Chile hace bien en diversificar sus relaciones y no depender de socios poco confiables. Probablemente la verdad esté en el medio. Chile debe buscar oportunidades de cooperación, pero no puede subordinar su desarrollo a los vaivenes políticos de sus vecinos. Quiero ahora hacer un ejercicio de imaginación. ¿Cómo sería Latinoamérica si todos los países hubieran seguido un camino similar al de Chile? Imaginen una Argentina con el PIB per cápita de Chile. Serían 70 millones de personas, con estándares de país desarrollado. Imaginen un Brasil con la estabilidad institucional de Chile. Imaginen un México con la seguridad pública de Chile hace una década. Serían 600 millones viviendo en la prosperidad. No es una fantasía imposible. Los recursos están, el talento está. Lo único que falta es hacer las cosas bien de manera sostenida. Y Chile demostró que se puede, porque no se hizo, probablemente. Haya múltiples factores: la herencia colonial, las desigualdades extremas que alimentan el populismo, la dependencia de commodities, las élites egoístas que capturaron los estados. Pero ninguno de esos factores es insuperable. Chile también los tuvo y encontró su camino. Al final, la diferencia está en las decisiones que toman los seres humanos, los políticos que eligen responsabilidad fiscal, los empresarios que eligen competir, los votantes que eligen continuidad. Chile tuvo suficiente gente tomando decisiones correctas durante suficiente tiempo. No hay magia. No hay secreto, solo decisiones acumuladas a lo largo de décadas. Y eso es al mismo tiempo esperanzador y frustrante. Esperanzador, porque cualquier país puede hacerlo. Volvamos al presente. Chile está en un momento de transición. El modelo que funcionó durante 30 años está siendo cuestionado. El estallido reveló un malestar profundo que no puede ser ignorado. El gobierno de Gabriel Boric representa un intento de reformar el modelo sin destruirlo. Reforma tributaria, reforma de pensiones, reforma de salud, reforma educativa. Los resultados, hasta ahora, son mixtos. Pero tampoco hubo catástrofe. Chile no se convirtió en Venezuela. Las instituciones siguieron funcionando. El Banco Central siguió siendo independiente. Quizás eso sea lo más notable, que un gobierno de izquierda relativamente radical llegó al poder
y no destruyó el modelo, que las líneas rojas se siguieron respetando. El cambio se está procesando dentro del marco institucional. Eso es madurez democrática. Eso es estabilidad institucional, independientemente de lo que pase en los próximos años. El balance de las últimas 3 décadas es claramente positivo. Chile mejoró más que cualquier otro país de Latinoamérica. Chile le demostró al mundo que un país latinoamericano puede desarrollarse. La esperanza de que se puede es más valiosa que el cinismo de que no se puede. He viajado por toda Latinoamérica. He visto la pobreza, la violencia, el colapso, la decadencia y la desigualdad. Pero cada vez que voy a Chile, noto la diferencia. Las calles están más limpias, la infraestructura funciona mejor. Hay una sensación de orden, de normalidad, que es rara en la región. No es que Chile sea un paraíso, pero hay una sensación de que las cosas funcionan, de que el futuro puede ser mejor, de que el esfuerzo vale la pena. Esa sensación es preciosa. De eso se trata el desarrollo, de que la gente pueda vivir con dignidad y tener esperanza. Chile no llegó a la meta final, pero va adelante. Y el resto de Latinoamérica haría bien en prestar atención. La pregunta no es si Chile es perfecto. La pregunta es si estamos dispuestos a aprender de su experiencia y tomarlas decisiones difíciles para cambiar la trayectoria de nuestros países. La respuesta determinará el futuro de Latinoamérica. Mientras tanto, Chile seguirá adelante solo, demostrando que se puede, esperando que alguien más se anime a seguirlo. Ahora quiero hablar del sistema político chileno. Chile logró mantener una cultura política de negociación y acuerdo que es rara en Latinoamérica. Los presidentes chilenos, generalmente, han debido negociar con el Congreso. Esa necesidad de negociar obliga a buscar consensos y moderar posiciones extremas. El resultado son políticas más equilibradas y sostenibles. Chile también tuvo algo crucial: alternancia en el poder sin catástrofe. Desde el retorno a la democracia, el poder pasó de la izquierda a la derecha pacíficamente. No hubo golpes ni desconocimiento de resultados. Esto genera la confianza de largo plazo que los inversores necesitan. Hablemos del poder judicial, comparado con el resto de la región. Es un ejemplo de relativa independencia. Los jueces no son títeres del gobierno. Las decisiones se respetan y la propiedad privada está protegida. Esa certeza institucional atrae la inversión. Chile tiene una sociedad civil fuerte, organizaciones, sindicatos, movimientos sociales. Es un contrapeso al poder estatal y económico. Una sociedad civil fuerte es signo de madurez democrática. Chile tiene eso más desarrollado que la mayoría de los países latinoamericanos, y es otro factor que explica su éxito. La Iglesia Católica también influyó, moldeando valores. Aunque Chile hoy es uno de los países menos religiosos de la región, debido a la secularización. Esta secularización redujo la influencia de una institución conservadora, permitiendo cambios sociales. Hoy Chile busca reemplazar la cohesión que la religión proporcionaba con alternativas seculares. Es un proceso difícil. La estabilidad monetaria es otro pilar. El Banco Central mantuvo la inflación baja y estable por décadas. Esa estabilidad permite que la gente ahorre y planifique. La diferencia en calidad de vida con países de alta inflación es abismal. Chile tiene una carga tributaria relativamente baja, lo que atrajo inversión, pero genera críticas sobre el financiamiento de servicios públicos. El desafío es aumentar la recaudación sin destruir incentivos. En transporte, el Metro de Santiago es un orgullo, y las carreteras son de primer nivel. Chile es también uno de los países más digitalizados de la región, con un gobierno electrónico eficiente que reduce la corrupción. La base tecnológica está ahí. La relación con China es crucial, ya que es el principal socio comercial. Esta dependencia tiene beneficios pero también riesgos si la economía china se desacelera. Chile navega esto con pragmatismo. El turismo tiene un potencial enorme gracias a la Patagonia y Atacama, pero falta mejorar la conectividad. Finalmente, la inmigración transformó a Chile en una sociedad diversa, planteando desafíos de integración y convivencia para las próximas décadas. Ser chileno hoy significa navegar estas tensiones entre el éxito económico y las nuevas demandas sociales. Chile se construyó contra la adversidad y demostró que se puede. Ojalá Latinoamérica deje de buscar excusas y empiece a aprender de esta experiencia. Chile seguirá adelante, demostrando que el desarrollo no es un sueño imposible,
sino el resultado de decisiones bien tomadas. Es hora de que el resto del continente despierte.